La palabra reino en griego es basileía. Este término que denota el reinado, gobierno o autoridad de un rey. Así que bíblicamente significa la soberanía y señorío y reinado de Dios. Por eso que tenemos que entender que a este orden, a esto le sigue un orden de la naturaleza y característica del rey y su gobierno. O sea que el reino de los cielos, la palabra reino, significa soberanía y señorío y reinado, pero también habla del carácter y la naturaleza del rey expresada en ese gobierno, señorío y soberanía. Y vamos a hablar de esto. Así que, ¿verdad? Una frase te guía a la otra. Quiere decir esto, que la soberanía y el señorío y el reinado te guía a la naturaleza y el carácter del rey. ¿Ok? Así que la soberanía o reino y señorío de Dios nos dirige a un reino actual en donde el orden y naturaleza de Dios opera y se expresa. La misma naturaleza de Dios ha sido introducida y hay un nuevo orden de cómo las cosas han sido configuradas. Así que cuando se habla del reino de Dios, se tiene que expresar también la naturaleza y el carácter del rey en ese reino expresado. Por eso, mira cómo está el mundo. Mira la condición del mundo. Mira la crisis. Todo lo que está sucediendo en el mundo es contrario al carácter y a la naturaleza del reino de Dios y de su naturaleza y carácter expresado. Todo lo que vemos en el mundo es contrario. Vemos un mundo inmoral, vemos un mundo corrompido, vemos un mundo lejos de la naturaleza y el carácter de la soberanía, el señorío y el gobierno del reino de Dios. Y esto tiene un origen, El reino es un estado presente. La gente espera un reino futuro, ignora que la palabra de Dios nos enseña que el reino de Dios está presente. En este momento el reino está presente. El reino está presente, el cual podemos entrar, pero no aparte de las otras cosas. Su señorío y carácter y naturaleza. Para poder ser parte del reino, para poder entrar en este reino de Dios, Cristo dijo claramente a Nicodemo que si no se nace de nuevo, que para poder entrar al reino de los cielos se tiene que nacer de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, la naturaleza y el carácter del rey es impartida en nosotros. Y esa naturaleza y ese carácter tiene que ser expresado hacia afuera. El mundo tiene que ver el carácter y la naturaleza del Rey Jesucristo en nosotros. Así que mira lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hago una pausa ahí. Tenemos que entender que somos salvos por gracia y de que lo que tenemos hoy de parte de Dios no lo hemos ganado con nuestros méritos y esfuerzos. Lo que hoy tenemos de parte de Dios, Cristo fue el que lo logró por nosotros en la cruz del Calvario. Todo lo que tenemos, Cristo fue el que lo triunfó. Cristo fue el que venció. Cristo fue el que cumplió. Cristo fue el que consumió la obra. Cristo fue el que nos otorgó todo lo que hoy tenemos. Ni usted ni yo con nuestros esfuerzos y méritos nos hemos ganado absolutamente nada. Él lo hizo por nosotros. Así que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora nosotros que pertenecemos al reino de Dios, ahora somos participantes de la naturaleza y el carácter de ese reino, porque el reino de Dios expresa su naturaleza y su carácter. Y ahora que hemos sido redimidos, ahora que hemos sido comprados a precio de sangre, Cristo pagó el precio en la cruz, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ahora en nosotros se tiene que expresar esa naturaleza y ese carácter, porque somos participantes de ella. No que somos dioses, sino que participamos ahora de esa naturaleza y carácter del reino de Dios. El reino de Dios y el reino de los cielos denotan lo mismo, como le dije al principio. Mateo prefiere el reino de los cielos, pero Marcos, Lucas y Juan usan el reino de Dios. Juan el Bautista dice que el reino de Dios se ha acercado. Oiga esto, Juan el Bautista dice que el reino de Dios se ha acercado. Acuérdese que le dije que el reino ya está presente. Juan el Bautista dijo que el reino de Dios se ha acercado. En una ocasión el Señor lo puso en Lucas 19. Dice, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y en otra ocasión dijo también en Lucas 17:21, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Oyó lo que dijo? Primero Juan el Bautista dijo que el reino se ha acercado. Cristo también dijo que el reino se ha acercado. Pero también Cristo dijo, porque he aquí el reino de los cielos está entre vosotros. Así que el reino de los cielos no es un lugar geográfico, no es un lugar en específico. El reino de los cielos es Cristo mismo. Por eso que Cristo dijo en Lucas 17:21, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿De quién estaba hablando Cristo ahí? De él mismo. Cristo es el reino de Dios. Así que un sistema completo de enseñanzas se ha levantado que dice que el reino ha sido suspendido y vendrá en un siglo judío más tarde. Esto va en contra de lo que dijo Cristo en Lucas 17:21, porque Cristo dijo claramente que el reino está entre vosotros y Pablo habla de que el reino está presente. Pablo también habla de que ahora nosotros reinamos en vida juntamente con Cristo. El reino está presente porque el reino es una persona. El evangelio del reino se trata de una persona. Las buenas noticias se tratan de una persona y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Pero se ha enseñado que el reino de los cielos vendrá en un tiempo futuro, ¿verdad? En un siglo judío, en un tiempo futuro. Usted y yo no tenemos que esperar, amigo que me escucha, usted no tiene que esperar a un tiempo futuro para recibir el reino de Dios y para ser parte del reino de Dios. Usted puede recibir el reino de Dios ahora. Usted puede ser ciudadano del reino de los cielos ahora y el reino de los cielos puede estar presente en tu vida ahora. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús abrió el camino. Cristo Jesús nos ha dado a nosotros entrada. Ahora podemos entrar confiadamente, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué dice trono de la gracia? ¿Quién se sienta en un trono? Un rey. Entonces, si la palabra dice que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, quiere decir que el reino está presente en nuestra vida ahora mismo. Y ese reino tiene que ser expresado con el carácter y la naturaleza del rey. Así que mira lo que dice. Así que se han levantado muchas enseñanzas que lamentablemente la gente está esperando un reino. La gente está esperando un reino. No, usted no tiene que esperar que el reino se manifieste en un futuro. El reino está presente ahora. Ahora va a haber un día donde ese reino, ¿verdad? Físicamente, ahora mismo está espiritualmente presente en nosotros,
Pero llegará ese día donde ese reino se va a establecer, como lo dice Apocalipsis, los 1000 años, el milenio, los 1000 años donde Cristo reinará sobre el planeta Tierra juntamente con los santos. Pero eso no ha sucedido todavía. Pero Juan dijo que el reino se ha acercado. Oiga bien esto. Jesús dijo, está cerca y lo verán venir en poder en este siglo y el reino está entre vosotros. Ya está presente. Esto despierta una pregunta, ¿verdad? Despierta una pregunta. Si el reino soberano de Dios y el cielo es universal y eterno, ¿cómo lo dice la Biblia, que es en el libro de Daniel, la frase que gobierna todo es el cielo reina? ¿En qué manera en particular lo es en esta dispensación? ¿Cómo es, verdad? Despierta una pregunta. Si el reino está presente, si el reino se ha acercado, si el reino está entre vosotros, ¿cómo entonces en particular se presenta en esta dispensación? Así que tenemos que entender algo. El reino de Dios fue siempre. El reino de Dios no es algo que surgió ahora. El reino de Dios fue siempre, siempre ha estado. Por cita divina, la herencia del Hijo de Dios, Jesucristo. Así que el reino de Dios es la herencia de Cristo. Es la herencia de su Hijo Jesucristo. Dios propuso ese reino para su Hijo como su herencia. Por medio de Él y para Él, Él hizo todas las cosas. Y en Él todas las cosas fueron creadas. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Y Él es, o sea, ha existido antes todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Así que el reino el reino es un reino eterno, es un reino inconmovible. Y ese reino es la herencia del Padre a su Hijo Jesucristo. Esa es la herencia de Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. O sea, que fue la intención de Dios. Así que la intención de Dios que en unión con Cristo su Hijo eterno fuera, tenemos que entender que el propósito de la creación del hombre fue la intención de Dios que en unión con Cristo su Hijo eterno fuera del hombre también. Ese reino eterno, ese reino inconmovible, ese reino que es herencia de Cristo. La intención de Dios era que en unión con Cristo el hombre también fuera parte de ese reino. Por eso que cuando vamos al Salmo 8, versículo 4 y versículo 6, mira lo que dice el salmista. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, conocemos, ¿verdad?, este versículo que dice claramente que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y que Dios lo puso a enseñorear y tener dominio sobre todo lo que Dios creó. Así que ese reino eterno e inconmovible, también en unión con Cristo, el Padre siempre quiso que el hombre, en unión con su Hijo eterno, también fuera parte de ese reino. Mira lo que dice Lucas 12:32. Jesús dijo también, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eso lo dijo Cristo. Cristo dijo, no teman, manada pequeña,
porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nosotros tenemos el reino ahora mismo con nosotros. Porque el reino, vuelvo y repito, el reino es una persona. El reino no es un lugar geográfico. Entiéndalo, el reino no es un lugar geográfico. El reino es Cristo Jesús. Y él dijo claramente que a la manada pequeña al Padre le plació darle el reino. ¿Y quién es el reino? Cristo. Por eso que dice que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre no solamente nos dio a su Hijo, el Padre juntamente con el Hijo nos dio una herencia. Por eso que somos coherederos juntamente con Cristo del reino inconmovible. Dios bendiga a todos los que están ahí, amén. Así que esto no es nada extra. Estaba eternamente en el pensamiento de Dios que fuese realizado por medio de la unión con su Hijo Jesucristo. El hombre estaba en el retrato desde el principio. El hombre fue creado para ese propósito. Así que esa misma verdad abrió la puerta, como ese era el propósito de Dios, siempre fue la intención de Dios, siempre fue el propósito eterno de Dios, que el hombre juntamente con Cristo Jesús fuesen, ¿verdad? El hombre heredero, coheredero con Cristo de ese reino inconmovible. Esto abrió la puerta para la tragedia. Por el acto del hombre y por consentimiento del hombre, por la rebelión en contra de la voluntad expresada, porque el reino de Dios es su voluntad expresada. El reino de Dios, expresada de Dios, el reino pasó a las manos de aquel que por nuestro Señor Jesús lo designó en Juan 14:30, el príncipe de este mundo. Y por Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo. Así que por esto el dominio y reino del hombre en unión con Cristo se fue en alienación. ¿Qué significa alienación? La palabra alienación es conceptualmente, se relaciona con la pérdida de la propia esencia. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, perdió la esencia, perdió la semejanza, se rebeló contra la voluntad expresada de Dios, se rebeló contra el reino inconmovible, se rebeló contra la herencia, contra esa herencia que recibió del Padre. Así que se relaciona con la pérdida de la propia herencia y la transformación en un otro ajeno. Esa palabra alineación significa la pérdida de la autenticidad o la conversión en otro objeto, volverse extraño a uno mismo. En este caso, ajeno a Dios y a su propósito eterno y voluntad. Por eso que cuando Adán se rebeló contra Dios, Adán se convirtió en extraño. Adán se convirtió en otra cosa. Se convirtió en lo que Dios no había propuesto para él. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando Adán pecó, el reino que se le entregó en las manos fue usurpado y Adán se convierte en otra cosa, en extraño. Así que por esta causa se demandaba la restauración del hombre. Por eso que el hombre tenía que ser restaurado. ¿Por qué? Porque el hombre entró en enemistad con Dios, que demandaba reconciliación, porque el hombre se hizo extraño. Cuando el hombre se rebela contra Dios,
pierde la herencia, pierde el reino inconmovible y ese dominio otro lo usurpó, que es lo que Cristo llama el príncipe de este mundo y Pablo llama el Dios de este siglo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso que al hombre ahora tener enemistad contra el Dios que lo creó, demandaba una reconciliación. ¿Por qué? Porque entró en cautividad. Y por cuanto entró en cautividad, demandó liberación de esa cautividad. Porque se hizo esclavo del que él le usurpó el reinado, le usurpó el dominio. Entró en pérdida moral. Por eso que demandaba una reconstitución. Así que aquí tenemos la respuesta a la pregunta, el por qué en esta dispensación el reino de Dios tiene un significado particular. Por eso que Cristo dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Así que devolvámosles el evangelio a Cristo. Volvamos a hacer a Cristo el tema central del evangelio, del reino de Dios. El hombre fue restaurado para que vuelva otra vez a su posición de dominio, para que vuelva otra vez a su posición de señorío juntamente con Cristo. Ahora solamente unido a Cristo es que el hombre puede lograrlo otra vez. Por eso que el hombre tuvo que ser restaurado, tuvo que ser reconciliado, tuvo que ser libertado, porque su rebelión lo hizo extraño al reino inconmovible de Dios. Pero por medio de Jesucristo, el Padre nos ha dado el reino. Por medio de Jesucristo, el Padre nos ha dado el reino inconmovible y nos ha posicionado otra vez en nuestra posición original. Por eso que ahora estamos sentados juntamente con Cristo. Y no solamente estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, sino que también estamos reinando en vida con Cristo Jesús, porque el reino está presente. Así que no se pierda, el próximo jueves estaremos hablando cómo es que el reino está presente. Ya le dimos la primera parte de lo que es el evangelio del reino, que se trata de Cristo, el mensaje central es Cristo. Pero ahora vamos a hablar el jueves que viene, esté pendiente a esta misma hora, estaremos hablando de lo que qué significa que el reino está ahora presente, de que el reino no está sujeto a un siglo judío, que el reino no está sujeto a un tiempo específico. Ahora en Cristo el reino está presente y lo disfrutamos ahora. Disfrutamos de los beneficios ahora. Podemos vivir en ese reino ahora como